Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor vicepresidente, muy buenos días. Pedimos esta comparecencia porque ya han pasado más de 100 días, prácticamente nos abocamos al cuarto mes de este nuevo Gobierno y creemos que es el momento para empezar a hacer una valoración de los datos actuales y proyecciones a futuro, como ahora plantearé. En esta primera intervención voy a hacer un análisis de muchos de los datos relativos a empleo y a economía en el contexto actual y algunos de los vaticinios que se van haciendo. La ley de presupuesto es clara en ese sentido. Por ejemplo, en el ámbito del crecimiento de la economía se ha establecido un horizonte del 2% para el próximo año. Queremos conocer cuál es la posición en este caso del Gobierno, su posición de cada uno de estos datos y, en principio, cuáles van a ser las medidas ante los escenarios de cierta incertidumbre que vamos a tener, sobre todo en el ámbito económico, en los próximos meses y años. Yo no voy a intentar trasladarle en ningún caso la responsabilidad de los datos que tenemos ahora cuando sean negativos. Tampoco espero que saque mucho pecho cuando ha mejorado un poquito algún dato en estos 3 meses, porque creo que no hay tiempo suficiente. Otra cosa distinta será, en función del horizonte hacia el que creo que debemos de caminar todos juntos para los próximos meses y años, las medidas que este Gobierno está planteando. Miren, los datos de desempleo de personas registradas en el Servicio Canario de Empleo en octubre de este mes son de 173.170 personas. Ha crecido el desempleo con respecto al mes anterior, un 1,81% en 3.072 personas. Vuelvo y le reitero, no planteo este dato con ningún ánimo de culpar o achacar virtudes a este Gobierno, es la realidad, pero hay un dato que yo creo que es positivo y es que si lo comparáramos con octubre de 2022, el descenso ha sido del 7,84%, en total hemos bajado el número de 14.734 personas en situación de desempleo. Si nos vamos a la EPA, la tasa de paro, el segundo trimestre del 2023 alcanzó el 15,25%, la mejor tasa de paro en 15 años, en ese momento estábamos nosotros en el Gobierno, con 999.000 personas ocupadas, 49.000 más que hacía un año. En este tercer trimestre, los datos que hemos conocido recientemente, se ha bajado el número de ocupados a 997.800, pero tenemos 50.000 personas ocupadas más, ha mejorado con respecto a hace un año, siendo nuestra comunidad la segunda con mayor crecimiento de personas ocupadas. Si nos vamos a los datos del PIB, en el segundo trimestre, que es el dato que conocemos hasta este instante, del 2023, la economía ha crecido un 4,2% frente, por ejemplo, a un 1,81% solo de España. Si hablamos del año 2021, el crecimiento en Canarias fue del 7% frente al 5,5% estatal. En el año 2022, del 8,2% del crecimiento frente a ese 5,5% también a nivel estatal. Y es cierto que a día de hoy todavía no hemos recuperado los niveles previos de nuestra economía al escenario anterior, al escenario del COVID, al del 2019. También es cierto, porque he escuchado aquí durante los últimos meses, incluso en la legislatura pasada, que eso era una responsabilidad absoluta de quienes gobernábamos con anterioridad. Yo creo que muchos no fueron conscientes de que si hubo un territorio donde la economía cayó, precisamente fue Canarias, muy por encima del resto del Estado español. Nosotros decrecimos casi un 20% frente a la media del 11% a nivel de España. Tiene una explicación lógica. Nuestra enorme dependencia del sector turístico, que fue, obviamente, en los parámetros económicos quien peor se vio afectado, con un cero absoluto en nuestra tierra y, por tanto, tuvo un impacto. Y eso es lo que está haciendo, primero, que tengamos mayores niveles de crecimiento que el resto, pero también que nos esté costando un poco más recuperar los niveles previos a la crisis. IPC, datos de inflación. Voy a referirme solo a estos 2 últimos meses. Llevamos un año y medio con unos datos muy preocupantes. En el mes de agosto teníamos una inflación del 3,5% y que crece al 4,3% en el pasado mes de septiembre. No conocemos todavía el dato en Canarias. Podríamos seguir con datos de afiliación e incluso de autónomos que dejaré para la segunda intervención, pero me interesa conocer cuál es la valoración del Gobierno de los datos que he dado, fundamentalmente en materia de empleo. El diagnóstico que se hace, el presidente del Gobierno decía que la economía se avecina en curvas y usted en su reciente intervención en la Comisión de Presupuestos hablaba de que hay una cierta desaceleración. De hecho, el crecimiento se ha establecido, como decía, solo en el 2%.
elementos que le invitan a hacer ese análisis y qué medidas impulsa el Gobierno para contrarrestar este elemento contracíclico. Gracias, presidenta. Es que les puede. Yo vengo aquí con un talante de, mire, no voy a echarle ni culpas ni tal. Y llega su responsable en materia económica y lo intentó no saltar, pero al final le pudo. Ha mejorado la situación de los autónomos este mes porque ha habido una bajada de unos pocos euros, porque le recuerdo que ya había una tarifa plana, y entonces esos pocos euros ha cambiado la actitud de multitud de personas en Canarias para darse de alta como autónomo. Usted sí que no entiende de economía nada. Yo no iba a hablar del pasado, pero vamos a hablar del pasado. Mire, sin esa tarifa al 0%, pero sí con una tarifa plana, en julio de 2019, cuando nosotros llegamos, había en esta tierra 127.000 personas autónomas. Cuando nosotros nos fuimos, 139.500, y ahora hay 139.000 y algo. Yo creo que intentar achacar ese crecimiento a esa tarifa es que se cae por su propio argumento. Además de pobre el argumento, es que se cae. Porque sin eso, ¿cómo habríamos podido pasar de 127 a 139 habiendo pasado la peor de las crisis que se recuerda en esta tierra? Con una parálisis absoluta de la economía, como todos sabemos. Y que nos ha costado remontar esa situación, precisamente, y demos gracias a porque hubo un gobierno de progreso aquí y en el conjunto de España. Porque si hubiéramos hecho lo que ha dicho el señor, el portavoz de Vox, que hagamos lo contrario de lo que hacen las izquierdas, haríamos probablemente lo que hicieron las derechas cuando tuvimos la anterior crisis. Abandonar a la gente. Abandonar de manera clara al conjunto de la ciudadanía. Y frente al abandono de la gente, que cuando había situaciones de pérdida de vivienda, los desahucios eran la constante, se expulsaba a la gente de las casas. Al mismo tiempo, lo que hacía la derecha era salvar y rescatar los bancos. Salvar y rescatar los bancos, salvar y rescatar las autopistas y dejar tirada al conjunto de la ciudadanía. Frente a eso, ahora ha habido una respuesta absolutamente diferente. Las derechas fueron las que provocaron, con su sistema liberal, la gran crisis del 2008, la inmobiliaria y la crediticia. Y está detrás de todo eso. Las instituciones públicas, el conjunto de las instituciones públicas en España teníamos unos niveles de endeudamiento muy bajos. Y fue precisamente el tener que salvar a la banca y a otras instituciones lo que elevó de manera brutal el endeudamiento de las instituciones públicas. Y eso está publicado. Y no me lo pueden negar bajo ningún concepto. Mire, planteado esto, porque podríamos seguir dando datos en materia de ocupación. Por ejemplo, creo que tenemos unos datos que en 2019 estábamos en 809.000 personas desempleadas, ocupadas en Canarias, afiliadas, y en octubre de 2023 896, pero cuando nosotros lo dejamos estaban en 879, después de haber pasado la situación que hemos pasado. Y podríamos seguir así hablando en cualquiera de los parámetros. Por tanto, creo que ha habido una respuesta traducida en momentos de crisis con políticas de izquierda, con ERTE frente al abandono de la gente que se quedaba en desempleo, o apoyando con más de 1.143 millones de euros a las empresas canarias, repartiéndolo en tiempo récord esas cuantías, a pesar de lo que decía quien hoy es su presidente de Gobierno, que no íbamos a repartir ni el 20% de esos importes. Y lo hicimos antes que nadie y mejor que nadie. Esa fue la realidad. Pero mire, yo le decía que yo iba a mirar hacia adelante. He tenido que hacer una retrospectiva porque es que les puede al final. Pero mire, sí que me preocupa. Usted decía que estamos a la cola. La realidad es que lo hemos estado siempre, desgraciadamente. Lo hemos estado siempre. Porque esto no es algo nuevo. Es más, aunque ahora los datos son malos en algunos parámetros, ha habido momentos que fueron infinitamente peores. En desempleo, en dependencia, en educación, mucho peores. Porque esa ha sido una constante, desgraciadamente, en nuestra tierra. Y es verdad que el desempleo, las personas desempleadas, en el último dato, crece a pesar de que hay una demanda importante. Lo estamos escuchando de los empresarios. Aquí, para nosotros, hay tres factores que son importantes. El primero es verdad, una adecuación de la formación a la demanda, y me gustaría conocer pues, cuáles van a ser esas aportaciones que va a hacer el nuevo Gobierno. Hay otra que, en ocasiones, ustedes se olvidan de plantear, la mejora de las condiciones laborales. No siempre
hay una adecuación de la oferta con las necesidades reales. Y ese es un elemento que hay que seguir trabajando y pedir también altura, no solamente a las personas desempleadas para que se formen, sino a quienes generan el empleo y lo ofrecen para que la oferta también sea adecuada. Y luego hay un efecto ánimo que todos conocemos cuando la economía crece, cuando van descendiendo los datos, generalmente de empleo, cuando crece la afiliación, la gente se anima a inscribirse en el Servicio Canario de Empleo. Por eso, para nosotros muchas veces es más importante la encuesta de población activa, la EPA, que precisamente este otro factor. Mire, los fijos discontinuos yo creo que ha quedado ya demostrado, porque ese ha sido un mantra que ustedes han utilizado. Veremos cómo en poco tiempo cambiarán el discurso, en poco tiempo, cuando empiecen a serles favorables, porque de verdad espero que sigan en esta senda de descenso del desempleo, si no sí que tendríamos un grave problema. Pero además de lo que se ha planteado aquí, la figura del fijo discontinuo garantiza un elemento que es fundamental, y es la seguridad. La sensación de no haber perdido el empleo, la incertidumbre absoluta de alguien que, en lugar de estar como fijo discontinuo, pasa a ser una persona desempleada. Y eso es un elemento que, en términos no solamente económicos, sino también en términos sociales, en términos mentales, juega un papel decisivo. Y, por supuesto, el incremento importante, que ustedes siempre se olvidan, de las personas ahora con contratos fijos, que, por supuesto, además, suponen una mayor calidad. Mire, nosotros hemos criticado el presupuesto por muchas razones, entre otras porque si ustedes mismos hablan de incertidumbre en todos los escenarios económicos, pues no parece razonable que crezcan un 11% por encima de cualquier otra comunidad. Pero para mí lo más preocupante es que el discurso que ustedes plantean de desaceleración, de incertidumbre, de miedo ante el nuevo escenario, luego no se corresponde no ya con lo que han hecho de aquí en estos 4 meses, porque obviamente no tienen responsabilidad, pero sí con lo que pueden hacer a lo largo del próximo año. Y la herramienta fundamental y más importante son los presupuestos que se aprueban en esta comunidad. Mire, el Servicio Canario de Empleo, el principal instrumento que este Gobierno tiene para trabajar la formación, la empleabilidad de la gente que no tiene empleo en Canarias o cualificar a quienes ya lo tienen. La realidad, señor vicepresidente, es que en este presupuesto baja en 9 millones de euros. En un presupuesto que crece 1.121 millones, la principal herramienta del Gobierno para luchar contra el paro baja en 9 millones de euros. Mire, la realidad es que los sectores productivos, empezando por su área, que solo crece en apenas 900.000 euros, prácticamente el dinero imprescindible para pagar el crecimiento de los altos cargos que se han producido en su área. La realidad es que los sectores productivos, si sumamos turismo y el sector primario, pierden peso, pierden aportación, pierden partidas con respecto al presupuesto anterior. La realidad es que además incrementan la presión fiscal. Ya no es que no hayan bajado los impuestos, como decían, es que incrementan la presión fiscal y la recaudación. Es que cuando me habla de los datos de pobreza, que es verdad, son lamentables, pero el problema está en que el área de servicios sociales crece 33 millones frente a los 55 que la ley le exige. Por tanto, nos preocupa muchísimo que la orientación que este Gobierno en los presupuestos ha trabajado para combatir su escenario es... Gracias, señor Campos.